Dicen que cuando el viento sopla desde el desierto de Sonora durante la madrugada, lleva más que polvo. También lleva recuerdos de un tiempo en que una mujer de manos temblorosas enfrentó lo imposible con nada más que coraje y compasión. Y antes de que esta historia comience, dime en los comentarios desde dónde la estás viendo. Porque fue en un lugar muy parecido a este donde todo sucedió. Era septiembre de 1879, en las cercanías del Fuerte Bowie, en Arizona, donde el sol castigaba a hombres y caballos con igual indiferencia, y el aire olía a pólvora seca, sudor y madera envejecida. Allí, entre el ruido distante de herraduras y el humo de las cocinas de campaña, vivía Elena Rodríguez, una joven enfermera mexicana que trabajaba en un hospital improvisado, entre camas de lona y miradas desconfiadas. Elena tenía 26 años y una cicatriz fina detrás de la oreja izquierda que solo se mostraba cuando el cabello oscuro escapaba del pañuelo que usaba todos los días. Nadie allí sabía el origen de esa marca, pero susurraban que venía de un ataque apache en el pasado. La verdad, sin embargo, era otra. Fue una caída en la infancia, cuando intentaba subir a un pozo para buscar agua sola. Pero en el fuerte nadie preguntaba y nadie escuchaba. Por ser mexicana, mujer y católica ferviente, Elena era vista como útil, pero prescindible. No tenía voz. Solo órdenes que cumplir y bocas heridas que coser. Aún así, todos los días se arrodillaba en silencio al pie de su cama de campaña y rezaba, no para ser vista, sino para continuar soportando. Aquella mañana en que todo comenzó, Elena lavaba las heridas de un soldado con la pierna destrozada por una trampa, cuando la puerta principal chirrió violentamente. 3 hombres entraron arrastrando lo que parecía un cadáver ensangrentado, el cuerpo delgado cubierto de tierra y sangre seca. «Otro salvaje capturado en las colinas», dijo uno de los soldados, escupiendo al suelo. El capitán ni siquiera se acercó. «Déjenlo afuera, no vamos a desperdiciar gasa con un enemigo». Elena, con la cabeza baja, continuó su trabajo como si nada hubiera oído, pero sus ojos, por un instante, traicionaron la obediencia. Vio el pecho del apache moverse. Estaba vivo. Cuando anocheció, Elena fingió cerrar el inventario más tarde de lo habitual. Esperó que los pasos pesados de los soldados se alejaran por los pasillos de madera, y solo entonces salió con un farol tembloroso en las manos. El cuerpo aún yacía donde lo habían dejado, tirado sobre una lona cerca de la entrada lateral del hospital. Miró a los lados, contuvo la respiración y arrastró al apache por los brazos, peldaño a peldaño, hasta el sótano ahogado, donde guardaban antiguos cajones con vendas vencidas y botellas vacías de morfina. Su respiración estaba agitada y sus manos temblaban, pero había algo en esa decisión que no parecía miedo, parecía destino. El sótano olía a hierro, madera húmeda y silencio acumulado. Elena apoyó el cuerpo del apache sobre una estera vieja e improvisó una almohada con trapos enrollados. La luz del farol lanzaba sombras largas en las paredes de piedra y el sudor le corría por la nuca. Rasgó su camisa con cuidado y bajo la suciedad, las heridas empezaban a revelar su gravedad. Cortes profundos en los brazos, una perforación en el abdomen y hematomas esparcidos como marcas de guerra. El hombre respiraba con dificultad, pero no parecía tener más de 30 años. Elena rezó en voz baja, temblando, y sumergió un paño limpio en una palangana con agua tibia. Cuando tocó su piel por primera vez, algo extraño ocurrió. Un calor inesperado subió por sus brazos y una especie de hormigueo tomó sus dedos. Asustada, retrocedió, pero el cuerpo del hombre reaccionó con un leve estremecimiento. Era como si su toque hubiera despertado algo. Elena apartó ese pensamiento y siguió limpiando las heridas, concentrada. «Santa Teresa, guíame», murmuraba entre una compresa y otra.
pero con cada contacto el calor volvía, suave, pero firme, como un suspiro que atravesaba su pecho y encendía una fuerza que ella no conocía. Cuando terminó el vendaje de la herida abdominal, notó algo que la hizo detenerse. El corte, que había sangrado por minutos, ya empezaba a cerrarse por los bordes. Se frotó los ojos pensando que era imaginación, pero no lo era. Tocó de nuevo, despacio, y vio la carne reaccionar a su presencia, como si obedeciera una orden invisible. Elena dejó caer el paño. Sus manos estaban calientes como brasas. Eso no era normal, ni científico, ni santo. Era algo entre mundos. Aquella noche durmió sentada a su lado, con la cabeza apoyada en la fría pared. Despertó asustada por el sonido distante de tambores y pasos militares arriba, pero el sótano seguía tranquilo. El apache aún respiraba y parecía menos pálido. Al revisar sus curaciones, Elena se dio cuenta de que otras heridas también se habían cerrado más allá de lo posible en menos de 12 horas. No había pus, ni fiebre, ni rigidez. Solo cicatrices frescas y piel que se reconstruía como si fuera joven. Por primera vez, desde que llegó al fuerte, Elena sintió algo diferente en su pecho. No miedo, ni duda, sino una especie de llamado, como si toda su vida hasta entonces hubiera sido una preparación silenciosa para ese momento. No sabía su nombre, no sabía qué haría si la descubrieran, pero sabía, con la misma certeza de quien escucha una campana en el alma, que no podía dejarlo morir. A la mañana siguiente, Elena siguió su rutina. En el hospital como si nada hubiera cambiado. Limpió instrumentos, cambió vendas, entregó reportes, pero por dentro, todo en ella había cambiado. Cada paso que daba en el estrecho pasillo, cada mirada que desviaba de los oficiales, llevaba el peso de un secreto que podía costarle la vida. Y aún así, no dudó. En la primera oportunidad, bajó al sótano con pan, agua limpia y más gasa. El apache aún estaba inconsciente, pero su rostro parecía más sereno. Era un rostro fuerte, con rasgos marcados por el sol y la dura vida de la tierra, la piel oscura, el cabello largo, la mandíbula firme. Elena se preguntó quién era fuera de la guerra, si tenía hermanos, si sabía sonreír. Se arrodilló a su lado y apoyó suavemente la mano en su pecho. El calor volvió, ahora más nítido, como un flujo que la atravesaba pero sin quitarle nada. Al contrario, la llenaba de algo bueno. Durante los días siguientes, Elena vivió en dos mundos. Arriba era la enfermera obediente, invisible y eficaz, aquella que los soldados apenas notaban, la que andaba con la cabeza baja, hablaba poco y rezaba en silencio, pero abajo, en el sótano, se transformaba en otra. Cuidaba del guerrero con una ternura que ella misma no sabía poseer. Lo tocaba con la delicadeza de quien aprende a escuchar el cuerpo con los dedos, y cada vez que lo hacía, veía las heridas desaparecer más rápido de lo que cualquier libro de medicina explicaría. En la cuarta noche, mientras masajeaba su pecho para aliviar la respiración, sintió un sobresalto bajo sus dedos. El hombre abrió los ojos. Fueron segundos. Pupilas oscuras como un abismo la miraron con una claridad imposible. Pero no hubo susto, ni rabia, solo una extraña paz. Luego, volvió a desmayarse. A la mañana del quinto día, el ruido de botas resonó en el hospital más temprano que lo normal. Dos soldados conversaban cerca de la escalera del sótano, y Elena tuvo que esconderse entre las camillas. Uno comentó que el sargento Miller sospechaba que un prisionero había escapado. El rastro de sangre paraba cerca de la enfermería. Hay algo raro ahí, dijo con voz firme. El corazón de Elena se disparó. Eso podía ser el fin. Esperó a que los pasos desaparecieran antes de correr al sótano. El apache respiraba con más fuerza ahora, y el color había vuelto a su rostro. Cuando Elena se arrodilló a su lado, él giró lentamente la cabeza y habló.
con un acento sorprendentemente claro: «Eres Elena». Ella retrocedió sorprendida. «¿Cómo sabes mi nombre?» Él sonrió, débil pero seguro. «Soñé contigo, antes de verte». Elena sintió un escalofrío. Algo mucho más grande empezaba a revelarse. Elena quedó inmóvil un momento, sin saber qué responder. Las palabras del hombre resonaban en ella, como si hubieran atravesado el tiempo. «Eres Elena». Él había soñado con ella antes de conocerla. Eso parecía imposible. «¿Hablas mi lengua?», preguntó, aún sin aliento. El apache asintió lentamente. «Hablo muchas lenguas, pero es en el silencio donde se dice lo que importa». Su voz era grave pero serena, como el sonido de un río que corre bajo la tierra. Elena tragó saliva. «¿Cuál es tu nombre?», murmuró. Él dudó un instante, luego respondió: «Ana». El nombre sonó como algo antiguo, ancestral. Ella lo repitió en voz baja, casi como una oración. Ana la observaba con ojos calmos, aunque herido. «Me curaste con las manos, pero también con el corazón», dijo. Elena desvió la mirada, perturbada. Parte de ella quería creer que todo eso era un delirio, pero la otra parte, la que sentía el calor en las manos, la que veía las cicatrices desaparecer, sabía que no era así. En los días siguientes, Ana recuperó fuerzas más rápido de lo que Elena podría explicar. Ya podía sentarse, comer solo, hablar más tiempo. Conversaban en susurros, entre sorbos de agua y miradas desconfiadas. Ana contó que era hijo de Cochise, el jefe apache que, años atrás, había resistido con honor la dominación militar. Elena conocía el nombre. Era leyenda entre soldados, sinónimo de miedo y valentía. «Me persiguen porque creen que puedo unir a los que aún resisten», explicó Ana. «Pero yo no quiero guerra. Quiero otra cosa. Quiero futuro». Elena escuchaba atentamente con los ojos llorosos. Por primera vez, alguien la veía como más que una enfermera obediente. Alguien la llamaba por su nombre con reverencia. Y cuando él la miraba, no veía una extranjera. Veía a alguien entero. «¿Crees en milagros?», preguntó una noche. Elena pensó en su fe, en las novenas, en los santos de barro que besaba cuando niña. «Creo, pero ya no sé en qué tipo». Ana sonrió. «Quizás tú seas uno». En la mañana del séptimo día, la frágil paz se rompió. 2 soldados registraban el hospital con más rigor que de costumbre, preguntando por cualquier movimiento extraño. Elena intentaba mantener la calma, pero sus manos sudaban y su corazón latía como un tambor. Cuando oyó pasos bajando hacia el sótano, corrió a la escalera y se puso en el camino. «No pueden entrar ahí, la estructura está inestable». «Hubo un pequeño derrumbe. Puede ser peligroso», dijo firme, con la mirada fija en el oficial. El soldado la miró desconfiado. «¿Estás segura, Rodríguez?». Ella asintió. «Sí, señor. El sargento me mandó cerrar». Él dudó, luego dio media vuelta, refunfuñando algo sobre mexicanos dramáticos. Cuando las botas desaparecieron, Elena bajó corriendo. A Ana la esperaba sentado, con la mirada atenta. «¿Lo saben?», preguntó. Ella asintió. «No podemos quedarnos más aquí. Volverán». A Ana la miró con gravedad. «Entonces ven conmigo. Ahora». Y fue ahí, en ese instante silencioso, que Elena tomó la decisión más imposible y más verdadera de su vida. No hubo tiempo para despedidas ni dudas. Elena tomó lo poco que podía cargar: un frasco de alcohol, algunas vendas limpias, un cuchillo pequeño escondido bajo el borde de la falda y un crucifijo de madera que su abuela le había dado años antes. El cielo empezaba a oscurecer cuando ella y Ana salieron por la puerta trasera, cruzando la maleza, en silencio, con el corazón acelerado y los sentidos aguzados. Ana conocía bien el terreno. Aunque aún se recuperaba, caminaba con pasos firmes, atento al sonido de los grillos y al movimiento de los arbustos. Elena trataba de seguirlo sin hacer preguntas, pero todo dentro de ella gritaba: «¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? Y, sobre todo, ¿por qué no siento miedo?». La primera noche fue larga.
Durmieron bajo un árbol torcido cerca de un arroyo seco, cubiertos solo por mantas finas, y el cielo estrellado. Ana encendió una fogata pequeña, protegida por piedras. Helena, sentada a su lado, trataba de calentarse. Él observó sus manos por un tiempo, luego dijo: «No eres solo una curandera, eres un puente». Ella frunció el ceño. «¿Un puente entre qué?». Ana respondió en voz baja: «Entre dos mundos que no se escuchan, el tuyo y el mío». Helena quedó en silencio. Parte de ella quería reírse de la idea. Ella, ¿puente de algo? Era solo una enfermera, una mujer común. Pero al mirar el fuego y recordar todo lo que había sentido al tocar a Ana, el calor, las cicatrices cerrándose, los sueños compartidos, no pudo negarlo. Quizás había, sí, algo dentro de ella esperando ser despertado. Al amanecer, continuaron su viaje. Subieron colinas, cruzaron senderos de arena fina y ahuyentaron buitres que sobrevolaban huesos de caballos. El viento golpeaba seco el rostro de Helena y el polvo se pegaba a sus ojos, pero no se quejaba. Cada paso la alejaba del mundo que conocía y la acercaba a algo nuevo, desconocido, pero extrañamente familiar. Al atardecer vieron humo en el horizonte. «Es mi aldea», dijo Ana, con un leve orgullo en la voz. Helena tragó saliva. Sabía que no sería bien recibida, y no se equivocaba. Cuando llegaron a las tiendas de cuero tensadas alrededor del fuego central, se formó una multitud. Guerreros armados, mujeres con trenzas, niños asustados. Todas las miradas se posaron en ella con hostilidad. Una anciana con los ojos pintados de blanco se acercó y susurró algo al oído de Ana. Él asintió y se volvió hacia Helena. «Tendrás que probar que viniste a sanar. Aquí la palabra no basta». Y Helena supo en ese mismo momento que el verdadero viaje apenas comenzaba. En los primeros días en la aldea, Helena no pudo circular sola. Dormía en una tienda separada, vigilada discretamente por dos mujeres que hablaban poco y observaban mucho. Los niños la miraban con curiosidad a distancia, pero bastaba que diera un paso cerca y todos se dispersaban como pájaros, asustados. Ana la visitaba cuando podía, explicaba las costumbres, traducía las miradas. «Aquí la memoria es todo, y tu piel lleva la memoria de quienes nos hirieron», dijo, sin juicio. Helena entendía, no exigía confianza, solo esperaba. Lavaba trapos, organizaba hierbas, ayudaba a cargar agua. En silencio. Así sabía ganarse un lugar, con gesto, no con palabra. Pero por dentro sentía una inquietud nueva. Era como si la energía en sus manos latiera, impaciente, como pidiendo ser usada. La oportunidad llegó en la mañana del cuarto día, cuando una niña de la aldea fue traída apresuradamente por los brazos de su madre, con fiebre alta y labios agrietados de sed. La anciana Itzel, la misma que había hablado con Ana el día de la llegada, examinó a la niña con una mirada grave y pidió que trajeran raíces específicas y agua tibia. Helena observaba desde lejos, queriendo ayudar, pero sin atreverse. Fue entonces cuando Itzel la llamó con un gesto seco. «Ven, ahora es la hora de mostrar lo que llevas». Helena se acercó de rodillas y miró a la niña, tan pequeña, con los ojos volteados y el cuerpo sudando en oleadas. Respiró hondo, limpió sus manos con alcohol y comenzó a tocarla con cuidado, empezando por la frente, luego el pecho, luego los pies. El calor familiar volvió, más intenso que nunca. Y Itzel, a su lado, murmuraba cánticos en apache, como si tradujera lo que el cuerpo decía. Durante horas, las dos mujeres se turnaron entre infusiones y toques. Con cada contacto de Helena, la fiebre disminuía. Cuando la niña finalmente se durmió, con respiración ligera y color en los labios, un silencio reverente cayó sobre la tienda. Las mujeres que observaban comenzaron a acercarse. Los guerreros se pusieron de pie, respetuosos,
Y Itzel, con voz que mezclaba firmeza y ternura, declaró: «Ella vino de la guerra, pero trae la paz. Desde hoy pertenece a esta tierra». Elena no supo qué decir. Lloró en silencio, como quien entiende que finalmente fue vista. Y en ese momento supo que el lugar donde estaba, ese círculo de tierra con fuego en el centro y ojos que antes juzgaban y ahora acogían, era más hogar que cualquier casa que hubiera conocido. A veces, la aceptación no viene del origen, sino de lo que se hace con las manos cuando nadie más cree. El tiempo pasó sin prisa. Días se convirtieron en semanas, y Elena se volvió presencia constante entre las tiendas. Aprendía el idioma poco a poco, ayudaba en las plantaciones y acompañaba a Itzel en las curas. Combinaba lo que sabía de la medicina blanca con los conocimientos ancestrales de la anciana. Usaba vendas esterilizadas sobre pomadas de hierbas. Enseñaba a hervir instrumentos antes de cualquier incisión, y con el tiempo, hasta los más escépticos venían a pedir consejos sobre infecciones, fiebres y partos. Pero su don verdadero era lo que no se explicaba. Cuando sus manos tocaban una herida, aunque no hubiera hierbas, el cuerpo respondía. Había algo más allá de la técnica. Era como si el cuerpo escuchara su intención y se diera. Itzel llamaba a eso la escucha del alma. No curas con las manos, decía, recuerdas al cuerpo que puede sanarse. Una tarde de viento fuerte, Elena y Ana subieron a una piedra alta con vista a todo el valle. El cielo estaba despejado y el silencio entre ellos estaba lleno de cosas no dichas. A Ana, con el rostro hacia el horizonte, habló. Cambiaste el ritmo de la aldea. Los niños corren libres, los viejos sonríen. Hasta los perros parecen ladrar. Menos. Elena sonrió con los ojos. ¿Y tú? ¿También cambiaste? Él la miró serio. Más de lo que puedo decir. Antes de ti era heredero de una guerra. Ahora pienso en futuro. Guardaron silencio, escuchando el viento. Entonces, Ana sacó del cuello un collar hecho de cuero y piedra negra. Esto era de mi padre. Él creía que habría una mujer capaz de unir lo que siempre estuvo dividido. Yo no creía, hasta que te vi. Elena intentó negarse, pero él insistió, atando el collar en su cuello, con delicadeza, y fue ahí, en esa tarde sin prisa, que supieron, sin necesidad de promesa ni altar, que se pertenecían. Pero el mundo afuera no dormía. Un mensajero llegó a la aldea la semana siguiente, jadeando, trayendo la noticia de que tropas americanas avanzaban por los valles, quemando cultivos y cercando aldeas sospechosas de albergar fugitivos. Elena sintió un frío en la espalda. Sabía que iban tras a Ana, y ahora también tras ella. Ana reunió a los guerreros, pero su discurso fue distinto al que Elena esperaba. No lucharemos con rifles, dijo, porque no tenemos suficientes. Pero tenemos algo que ellos no tienen, el testimonio de la cura, la verdad que los ojos no pueden negar. Y entonces, frente a todos, se volvió hacia Elena. Eres nuestra última oportunidad de demostrar que hay otro camino. Elena no respondió con palabras. Tomó su bolsa de curas y asintió con el corazón. Porque a veces, lo que cambia el mundo no es el grito, es la decisión silenciosa de no retroceder. A la madrugada siguiente la aldea despertó con ladridos de perros y el sonido apagado de pasos en la maleza. Soldados estaban rodeados, nadie disparó, todavía, pero la tensión cortaba el aire como una cuchilla. Elena corrió a su tienda, recogió sus hierbas, las vendas, los frascos de alcohol y el crucifijo, y fue hasta el centro de la aldea, donde a Ana esperaba, rodeado de los ancianos y jóvenes guerreros. El capitán Wilkes, montado en un caballo gris, avanzó unos pasos adelante. Entreguen al fugitivo y a la mujer que lo esconde, o sufrirán las consecuencias. Su voz era dura, pero cansada. Elena sintió algo moverse en su pecho. No era miedo,
Era propósito. Dio un paso adelante, levantó los brazos despacio y dijo en voz alta: «No soy enemiga, soy enfermera. Puedo probarlo ahora. Déjenme cuidar a los suyos». Hubo un murmullo entre los soldados. El capitán la miró sin bajarse del caballo. «¿Está diciendo que curaría a nuestros hombres?». Elena asintió, sin distinción, con las mismas manos que salvaron a los míos. El capitán dudó. Entonces señaló a uno de sus soldados, que yacía herido al pie de un árbol, con el hombro atravesado por una lanza. Elena caminó hacia él, rodeada de miradas desconfiadas. Se arrodilló, limpió la herida, extrajo la punta de la lanza con cuidado y comenzó el trabajo. Cuando sus manos tocaron la piel del hombre, el calor volvió con fuerza. Sintió la energía recorrer sus brazos, las palmas como brasas, y notó los músculos del soldado relajarse. La hemorragia cesó en minutos. La respiración se estabilizó. Al final estaba consciente y murmuró: «¿Qué eres?». Elena solo sonrió y susurró: «Alguien que decidió no odiar». Cuando se volvió, el silencio era absoluto. Soldados y apaches la miraban como si vieran un milagro ante sus ojos. Ana se acercó y puso la mano en su hombro. «Hoy cambiaste la guerra». El capitán desmontó lentamente. Caminó hacia ella y dijo: «Necesito entender lo que vi, pero sé reconocer lo verdadero». Y entonces, por primera vez en meses, los rifles bajaron. Pero la tregua era frágil. Bastaba una chispa para que todo se derrumbara. Al día siguiente, mientras Elena cuidaba a soldados y nativos lado a lado, un disparo solitario resonó entre las piedras. Ana cayó. Un tiro certero en el pecho, disparado por un francotirador aislado, escondido en las colinas. El grito de Elena rasgó el aire. Corrió hacia él, se arrodilló y presionó la herida con ambas manos, sangre corriendo entre sus dedos. «No, no ahora. Por favor», repetía casi en trance. Lloraba y murmuraba oraciones inconexas, mientras el cuerpo de Ana temblaba bajo su toque. Y entonces, por primera vez, Elena sintió algo diferente. La energía no salía solo de sus manos. Salía de todo su cuerpo. Era como si entregara algo de sí, como si cada célula decidiera dar vida al hombre ante ella. Y ante todos, allí mismo, la herida comenzó a cerrarse. No fue rápido ni silencioso. Fue un acto visible, palpable, un milagro que nadie pudo negar. La sangre aún corría por los brazos de Elena cuando Ana abrió los ojos. Respiraba con dificultad, pero estaba vivo. Sus dedos buscaron los de ella con fuerza débil, pero decidida. Alrededor, soldados y guerreros habían dejado sus armas. Algunos se arrodillaron, otros lloraban sin entender lo que veían. El capitán Wilkes, que antes mantenía la rigidez militar, se acercó lentamente, con el sombrero en la mano. Miró la herida que desaparecía bajo los dedos de Elena, luego su rostro, y dijo: Esto no puede ser ignorado». Elena lo miró con lágrimas en los ojos. «No vine a pelear. Nunca quise estar contra nadie. Solo quiero curar lo que pueda ser curado». El silencio que siguió no fue de guerra, fue de reconocimiento. Por primera vez en ese valle, todos entendieron que era más fuerte que la venganza. Y era humano. En los días que siguieron, el campamento se convirtió en un lugar improbable. Heridos de ambos lados comenzaron a convivir, aún con desconfianza, pero con menos odio. Elena atendía a todos, con sus manos calmas y presencia firme. Y algo empezó a cambiar. Un soldado ayudaba a una mujer apache a preparar el fuego. Un niño blanco compartía pan con un niño indígena. Y el capitán, antes tan rígido, cedió parte de los suministros del ejército para ayudar a reconstruir las tiendas quemadas. Elena, junto a Itzel, organizó lo que sería llamado puesto de cura mutua. Era más que un hospital. Era una idea viva de que el dolor no tiene bandera. Aquí nadie pregunta ¿de dónde vienes? Pregunta dónde duele.
decía Elena, y con el tiempo esa frase se volvió una especie de oración local. Fue allí, entre heridas cosidas, partos asistidos y comidas compartidas, que Elena entendió el verdadero alcance de todo lo que había vivido. No se trataba solo de milagros o dones, era sobre elecciones. Ella no había nacido especial, había elegido actuar cuando todos callaban. Había elegido ver humanidad donde otros veían amenaza. Cuando Ana volvió a caminar, aún débil pero sonriendo como nunca, se sentaron al borde del arroyo que antes marcaba la línea de confrontación. «Dicen que curaste una guerra», susurró él. Elena negó con ternura. «No, solo di un punto. Las costuras aún llevan tiempo». Y entonces sacó de la bolsa un pequeño objeto de madera tallada. Era un anillo, simple, hecho por él mismo, con la inscripción de 2 pájaros volando lado a lado. La guerra nos hizo sobrevivientes a ambos, pero solo el amor puede hacernos completos. Elena aceptó. El anillo con las manos aún marcadas por las cicatrices de lo que había tocado. Y allí, sin testigos, hicieron una promesa que no necesitaba altar. La boda de Elena y Ana se celebró 6 meses después, al caer la tarde, en un campo de flores silvestres que había brotado alrededor del antiguo puesto de vigilancia. Un lugar que antes vigilaba la guerra y ahora acogía el amor. No hubo sacerdote ni chamán exclusivo. La ceremonia fue conducida por Itzel y el capitán Wilkes, lado a lado, representando los 2 mundos que Elena y a Ana habían unido. Los guerreros pintaron sus rostros con trazos de paz, y los soldados, por primera vez, se quitaron las botas antes de entrar en el círculo sagrado. Elena llevaba un vestido blanco sencillo, teñido con té de corteza de árbol y una cinta roja en el cabello, regalo de una niña que había salvado meses antes. Cuando Ana apareció, con una túnica azul y el collar de piedra negra en el pecho, el silencio fue absoluto, y bastó una mirada entre ellos para que todos supieran. Estaban presenciando algo más grande que cualquier tratado o victoria militar. Era el nacimiento de una nueva historia. Después de la boda, el puesto de cura se convirtió en algo aún más audaz, un hospital permanente. Elena y Ana bautizaron el lugar como Casa Entre Cielos, nombre inspirado en una leyenda apache sobre un lugar donde el espíritu y el cuerpo podían reconciliarse. Allí, las enfermedades se trataban con infusiones y bisturíes, con rezos y compresas. Nada se descartaba si funcionaba. Médicos blancos venían de lejos para observar cómo Elena mezclaba hojas de salvia con técnicas de esterilización, cómo aplicaba masajes con aceites indígenas antes de las cirugías. Y ella no escondía lo que sabía, enseñaba con generosidad. Niños de diferentes orígenes estudiaban juntos, dibujaban mapas del cuerpo humano y bailaban al son de flautas que hablaban de unidad. No había himno ni bandera izada, pero todos sabían. Allí, en ese rincón de Arizona, nacía una nación invisible, hecha de entendimiento. Con el tiempo, la historia de Elena empezó a difundirse. Algunos la llamaban santa, otros bruja, pero para los que habían sido tocados por ella, fuera con palabras, curaciones o miradas, ella era solo Elena, la mujer que eligió no odiar. Cuando los soldados volvían al fuerte y veían las transformaciones en el valle, ya no tenían órdenes de destruir. Algunos hasta desertaban para quedarse ahí. El gobierno, confundido por la falta de conflictos, retrocedió lentamente, como si la paz los hubiera desarmado más que cualquier emboscada. Elena, ahora con un hijo creciendo en su vientre, caminaba entre tiendas y construcciones de adobe con la serenidad de quien conoce el dolor, pero elige diariamente alimentar la esperanza. Y todos los que cruzaban su camino sentían, aunque no entendieran, que algo allí era diferente, como si el aire llevara no solo polvo, sino también un tipo raro de cura, la que nace cuando se toca a alguien sin pedir nada, a cambio.
En el 8º mes de embarazo, Elena despertó con un dolor distinto. No era solo físico, era una especie de nostalgia anticipada, como si el hijo aún no nacido ya le pidiera espacio en el mundo. Ana estaba en la maleza recogiendo raíces con los jóvenes aprendices cuando una de las niñas corrió hacia él gritando que Elena estaba en trabajo de parto. Cuando llegó, la encontró sentada sobre una manta gruesa, sudando a mares, rodeada por Itzel y 2 mujeres más. No había gritos, solo respiración rítmica y ojos cerrados. «Ella sabe el camino», dijo Itzel, poniendo la mano sobre el vientre de Elena. El sol empezaba a salir cuando el llanto del bebé llenó el valle. Era una niña, la piel morena, la nariz delicada, el cabello ya oscuro como el de Ana. Elena lloró en silencio, con el bebé en brazos, y susurró: «Se llamará Ayelén», porque llegó con alegría. Ana se arrodilló junto a ellas, emocionado, y dibujó un pequeño símbolo en la frente de la hija con jugo de raíz. «Bienvenida entre mundos». La llegada de Ayelén selló lo que muchos en la aldea ya llamaban nuevo ciclo. Niños comenzaron a nacer con nombres en 2 lenguas. Los matrimonios entre pueblos antes enemigos se volvieron comunes, y los jóvenes, que antes entrenaban con lanzas y fusiles, ahora aprendían sobre hierbas, partos, mapas y escucha. Elena, aunque cansada por la maternidad, seguía su misión. Sabía que la paz verdadera no nace de un momento, sino de la persistencia en pequeños gestos. Un día, mientras enseñaba a un grupo de niñas a hervir agua antes de tratar heridas, se acercó una señora. Era madre de un soldado que Elena había salvado meses antes. Con ojos llorosos, le entregó una caja de madera con un pañuelo bordado dentro. «Quería que supiera que mi familia ahora cuenta su historia en la cena. Mi nieto quiere ser curandero. Por usted». Elena tomó el regalo con cuidado, sin palabras. A veces, la transformación más profunda venía de donde menos se esperaba. Los años pasaron y la casa entre cielos se volvió más que un puesto médico. Se convirtió en un símbolo. Llegaban cartas de todos lados: Arizona, Nuevo México, Texas, hasta de México y California. Enfermeras pedían aprender, madres buscaban consejos, líderes querían entender qué había cambiado allí. Elena respondía a todas con el mismo cuidado que usaba en las curas, con tiempo, con verdad. Ana asumió el papel de maestro espiritual y consejero, enseñando a los jóvenes que la guerra más difícil era la de no permitir que el rencor tomara el corazón. Ayelén creció corriendo entre tiendas y árboles, fluida en 2 lenguas, 2 mundos, 2 tiempos, y nadie más se atrevía a llamar extraña a Elena. Ahora la llamaban la que recuerda, porque donde muchos veían heridas, ella veía la memoria de algo que aún podía restaurarse, y en un lugar donde antes solo crecía dolor, ahora florecía un futuro. Cierta tarde, mientras recogía semillas de hierbas medicinales con Ayelén a su lado, Elena vio una carreta acercarse por el camino de tierra. No era común ver visitas sin aviso en ese tramo del valle. La niña corrió para avisar a Ana, y en pocos minutos una pequeña comitiva descendió. 3 hombres y una mujer, vestidos sencillamente, pero con ojos atentos. Uno se presentó como el doctor Harold Meyers, médico jefe de un hospital en Tucson. «Recibimos cartas, testimonios, pero necesitaba ver con mis propios ojos». Elena lo recibió con la serenidad de quien no busca reconocimiento. Mostró la estructura, las salas abiertas, los registros detallados en 2 idiomas. Meyers observaba todo con asombro y respeto. «Aquí no solo tratan el cuerpo, tratan la dignidad», dijo, y tras largas conversaciones pidió algo que Elena nunca esperó: permiso para replicar el modelo de la casa entre cielos en otras regiones. Ella aceptó, pero con una condición: cada nueva casa debe llevar el nombre de la aldea
donde la primera flor brotó en tierra de guerra. El médico asintió. La aldea finalmente tenía nombre, Valle de Helena. La noticia se esparció. En poco tiempo, caravanas comenzaron a llegar con voluntarios, aprendices, enfermos e incluso antiguos enemigos. Un exoficial del fuerte Bowie ayudó en los registros. Una joven comanche que perdió a su madre por fiebre aprendió a preparar cataplasmas con Itzel. Las fronteras entre nosotros y ellos ya no tenían sentido. Un nuevo mapa se dibujaba allí, no con líneas ni cercas, sino con vínculos e historias. Helena escribía todo en cuadernos que guardaba en un baúl al pie de la cama. Nombres curados, fechas de nacimiento, recetas y pequeños testimonios. Sabía que un día esos registros servirían a alguien que aún no había nacido. Ayelén, ahora con 6 años, aprendía a leer esas páginas, señalando con el dedo los nombres y preguntando: «¿Este también fue curado por tus manos, mamá?». Helena sonreía y respondía con calma: «Por mis manos, y por las de ellos también. Nadie cura solo». En una de las últimas noches de verano de ese año, durante una ronda alrededor de la fogata, Ana tomó la palabra. Habló con serenidad, sin pompa, como quien comparte algo que brotó del silencio. Este valle nació de un gesto, uno solo, de alguien que vio vida donde todos veían fin, que escuchó donde todos gritaban, que curó sin preguntar el origen. Hizo una pausa y miró a Helena, que escuchaba con las manos entrelazadas con las de su hija. Muchos preguntan si fue un milagro. Yo digo que el milagro fue haber creído que había otro camino. Nadie aplaudió, nadie gritó, pero los ojos de todos estaban llorosos, porque a veces la verdad no necesita eco, solo espacio para ser sentida. Y esa noche, bajo el cielo claro y las estrellas que no conocen color de piel ni frontera, nació algo aún más raro que la paz. La memoria viva de que todo puede cambiar cuando alguien tiene el coraje de extender la mano. A la mañana siguiente, Helena despertó antes del sol. Había soñado con su abuela, la mujer que le enseñó a rezar en voz baja, mientras cocinaba frijoles y tarareaba canciones antiguas. En el sueño ella decía: «Quien planta amor en tierra dura, cosecha flores que no se doblan al viento». Helena se levantó despacio, tomó uno de los cuadernos del baúl y empezó a escribir. No era un registro de paciente ni una receta, era una carta para Ayelén, para quien viniera después, para el mundo. Escribió sobre el miedo que sintió al tocar la primera herida de Ana, sobre la duda entre su fe y lo que sus manos revelaban. Escribió sobre cómo descubrió que el milagro no estaba en lo que curaba, sino en lo que persistía incluso cuando todo a su alrededor parecía derrumbarse. Cuando terminó, dejó la carta entre las páginas del libro de recetas. No necesitaba ser leída ahora, pero un día alguien la encontraría, y sabría que esa historia comenzó con una elección solitaria y silenciosa. Más tarde, mientras recogía hojas secas cerca del arroyo, Helena escuchó pasos suaves detrás de ella. Era Ayelén, con expresión curiosa y pies descalzos. «Mamá, ¿por qué hay gente que cree que eres una santa?». Helena sonrió, se agachó para estar a la altura de su hija y respondió con calma: «Porque a veces, cuando la gente no entiende lo que ve, intenta darle un nombre que parezca mágico». Ayelén pensó un momento y replicó: «Pero no es magia, ¿verdad? Es cuidado». Helena asintió. «Eso es. El cuidado es más fuerte que cualquier milagro, y no necesita altar». La niña sonrió y salió saltando entre las piedras, como quien lleva una respuesta simple y poderosa. Helena la observó un rato, sintiendo una paz rara. Sabía que su hija no heredaría sus dones de la misma forma. Tal vez no tuviera las manos calientes, tal vez no tuviera visiones, pero si heredaba el coraje de escuchar lo que otros callan, ya sería suficiente. Ese mismo día, llegó al valle una mujer que Helena no veía desde hacía casi 10 años. Hermana Carmelita,
una monja que había trabajado con ella en el hospital de campaña del fuerte. Estaba envejecida, con ojos hundidos, pero traía un cuaderno de notas y una misión. Escuché sobre lo que construiste aquí. Vine a verlo con mis propios ojos y a pedir disculpas por no haberte escuchado cuando decías que ese hombre estaba vivo. Elena la recibió con un largo abrazo, sin palabras. Ya no había culpa, solo aprendizaje. Le mostró cada rincón del hospital, presentó a Ana y a Yelén, ofreció un té hecho por Itzel. Al final de la tarde se sentaron en silencio bajo un árbol. Carmelita miró al cielo y dijo, «Si Dios existe, pasó». «Ven por aquí», Elena respondió bajito. «Creo que se quedó, solo que sin uniforme». Y rieron, como quienes saben que la fe, cuando se libera del miedo, se vuelve algo mucho más parecido al amor. Con la llegada de hermana Carmelita, comenzaron a aparecer otros visitantes, ya no para observar, sino para participar. Una joven negra del sur de Texas trajo cuadernos llenos de poemas y recetas caseras de su abuela. Un viejo pastor protestante ofreció ayudar a construir una sala de lectura, diciendo que curar el espíritu también requiere palabras. Y un antiguo combatiente, cojeando de una pierna, pidió refugio a cambio de silencio y un poco de paz. Elena recibía a todos, sin preguntar jamás de dónde venían o qué habían hecho. La llegada ya es respuesta suficiente, decía. En poco tiempo la casa entre cielos creció. Se convirtió en una pequeña villa en torno a la cura, con huertos comunitarios, rondas de historias, talleres de jabón y una escuela donde los maestros enseñaban 3 idiomas: español, apache e inglés. Ninguno obligatorio. Lo importante era hacerse entender con el corazón. Cierta tarde, Ayelén corrió hacia la enfermería con un papel en las manos. Había encontrado algo entre las piedras del camino, una nota amarillenta por el tiempo, firmada por un soldado que había partido meses antes. En ella, el hombre decía que no volvería al fuerte, porque allí, en el valle, había descubierto que el toque de una mano vale más que cualquier medalla. Elena guardó la nota entre sus apuntes y volvió a sentir ese calor en los dedos, ahora distinto, más suave, como un recuerdo de lo vivido. Sabía que no viviría para siempre. Sabía que un día sus manos se cansarían, pero sabía también que el gesto que un día hizo, arrodillarse ante un hombre herido, ignorando órdenes y miedo, había creado raíces profundas, y que el valle era ahora tierra fértil de humanidad. Al final de ese año, llegó una carta oficial del gobierno territorial. Era una notificación protocolar, firmada por un nuevo delegado que decía: la aldea conocida como Valle de Elena fue oficialmente reconocida como territorio neutral para fines de cooperación humanitaria. Ana leyó en voz alta para el pueblo reunido. Hubo risas, abrazos, algunas lágrimas, pero Elena se quedó en silencio. Para ella, el reconocimiento ya existía en la mirada de las madres que entregaban a sus hijos enfermos con confianza, en la risa de los niños que ya no sabían quién había luchado contra quién, en el respeto con que todos callaban al pasar ella. No necesitaba sello, necesitaba continuidad, y así, esa noche, escribió una nueva carta, esta vez para el futuro. No sabía quién la leería, pero comenzó así: si encontraste este cuaderno, es porque aún hay esperanza. Recuerda, la cura comienza en el instante en que alguien elige no volver la cara ante el dolor del otro. Y luego cerró los ojos, con el alma tranquila. Las estaciones comenzaron a cambiar con más suavidad en el Valle de Elena. El viento ya no solo traía el polvo, sino también semillas, semillas de maíz azul, de girasoles silvestres, de historias contadas alrededor del fuego. En la escuela, Ayelén ahora leía en voz alta a los más pequeños, muchas veces usando el propio diario de su madre como material. Ana cuidaba la seguridad de la aldea, pero casi no había más conflictos que resolver.
Elena, por su parte, se dedicaba a enseñar a una nueva generación de curadores. Era paciente, observadora, y siempre decía a los alumnos: antes de tocar una herida, escucha la respiración de quien la lleva. Eso se volvió regla no escrita del hospital. No bastaba saber tratar, había que importar. Esa era la diferencia entre una técnica y un vínculo. Y en ese valle, vínculo era la base de todo. Una de las alumnas más dedicadas era Lila, una joven sorda que había aprendido a leer los labios y se comunicaba con señales y dibujos. Elena veía en ella una fuerza silenciosa y una sensibilidad rara. Un día, al cuidar a un anciano con neumonía, Lila usó las manos para explicar lo que haría y dibujó en la arena qué era el pulmón y cómo debía tomarse el té. El viejo entendió, tomó el té y mejoró. Elena observó todo con lágrimas en los ojos. Era como si lo que había comenzado con un gesto aislado, esconder a un hombre herido en un sótano, hubiera atravesado el tiempo y se multiplicado. La cura ya no dependía solo de sus manos. Estaba en manos de otros, en manos de quienes antes fueron callados, subestimados, dejados de lado, como ella fue un día. En una noche de lluvia fina, Elena y Ana se sentaron bajo la veranda de su casa de adobe, observando el cielo nublado. Los truenos estaban distantes, como recuerdos de tiempos turbulentos. Elena sostenía entre las manos un pedazo de tela que estaba bordando. Dos círculos entrelazados, uno representando el mundo de donde vino, otro, el mundo que eligió vivir. ¿Sabes? A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera obedecido las órdenes ese día, dijo sin quitar los ojos de la aguja. Ana pensó. Un momento, luego respondió: el valle no existiría, ni Ayelén, ni este hermoso silencio que tenemos ahora. Ella asintió, en paz, porque la vida está hecha de esos pequeños desvíos que parecen locura, pero que terminan siendo el camino correcto. Y en esa sencilla veranda, entre la sombra de la montaña y el olor a tierra mojada, Elena supo que no necesitaba nada más. Todo lo que buscó un día ya vivía allí, entre la risa de su hija, la mirada de su marido y la memoria del gesto que cambió todo. La mañana siguiente, mientras la neblina aún reposaba sobre las copas de los árboles, Elena despertó con un leve dolor en el pecho. No era físico, ni tristeza. Era una especie de peso dulce, como quien lleva una vida entera en las manos. Se levantó despacio, calzó las sandalias de cuero trenzado y fue al hospital. Lila ya organizaba los tés. Dos niños barrían el suelo con entusiasmo y un hombre preparaba una camilla para un recién llegado. Elena no dijo nada, solo observó. Era como ver su propio corazón latiendo fuera del cuerpo. Todo lo que se había construido allí seguía en movimiento. Aunque ella no diera órdenes, aunque no estuviera siempre presente. Y quizás ese era el verdadero signo de que algo estaba completo. Cuando volvió a casa, encontró a Ayelén preparando pan de maíz con Ana. El olor de la cocina, la risa de los dos, el calor de la brasa. Eso era eternidad en forma de rutina. Más tarde, Elena decidió visitar el viejo roble en la colina, aquel donde Itzel decía que los espíritus de los que se han ido solían susurrar en las hojas. Subió sola, con el crucifijo en el bolsillo y una manta en los hombros. El viento era frío, pero reconfortante. Se sentó a la base del árbol y miró el valle abajo. Tiendas mezcladas con casas de adobe, niños corriendo, humo subiendo de hornos comunitarios. Cada detalle era una cicatriz que se volvió flor. Cerró los ojos y recordó el sótano del fuerte Bowie, el miedo, el calor en las manos, la voz de Ana diciendo su nombre por primera vez. También recordó a hermana Carmelita, a la niña febril que salvó, a los soldados arrodillados ante un milagro que no podían negar. Y sonrió, no por vanidad, sino por gratitud.
porque vivió algo que pocos vivirían, la oportunidad de ver con sus propios ojos la cura de un pueblo y de sí misma. Ese mismo día, al atardecer, Elena se sentó con Ayelén en el porche. La niña, ahora con 9 años, tenía preguntas sobre todo. ¿De dónde viene el viento? ¿Por qué las hormigas cargan tanto? ¿Cómo sabe el cuerpo que está enfermo? Elena respondía con calma, siempre incentivando más preguntas que respuestas. La duda es una puerta, hija. Quien aprende a empujarla con coraje descubre caminos que otros ni ven. A Ana se unió poco después, con un pedazo de cuero donde dibujó el mapa de la región. Planeaban construir una nueva sala para partos. El cielo comenzaba a cambiar de color, teñido de naranja y dorado, como una sábana tendida sobre el mundo. Y en ese momento tan simple, 3 cuerpos, lado a lado, compartiendo silencio y planes. El tiempo pareció detenerse, porque hay instantes en que el presente es tan completo que ni el futuro se atreve a interrumpir. Y Elena, con el brazo alrededor de su hija, pensó, si todo terminara ahora, me iría completa. La semana siguiente, Elena sintió que su cuerpo pedía más pausas. Ya no se levantaba con la misma ligereza y las rodillas le dolían al final del día. Aún así, su presencia era constante, aunque en silencio, aunque solo con la mirada. A veces bastaba que ella estuviera sentada en un banco cerca de la tienda de cura, cosiendo o anotando algo en su cuaderno, para que todos se sintieran más seguros. Fue Lila quien primero notó que algo estaba cambiando. «Tus manos están más frías hoy», dijo con cuidado, tocándolas con ternura. Elena sonrió. «Quizás solo sea que el invierno llega», pero por dentro sabía. El calor que durante tantos años se manifestó en sus palmas ahora era más discreto, casi imperceptible, como si aquello que fue don se hubiera finalmente extendido a otras manos, otros cuerpos, y ahora su papel era otro: recordar, guardar, enseñar, hasta que llegara la hora de solo reposar. En una tarde especialmente luminosa, Elena pidió a Ana que reuniera a todos alrededor de la fogata. Sentía que debía dejar algo dicho. Cuando la aldea se acomodó en círculo, se levantó con esfuerzo, con Ayelén de un lado y Lila del otro, y habló con voz baja, pero firme. Yo fui solo una mujer con miedo, una mujer que un día eligió no volver la cara ante el dolor, nada más. Hubo silencio, luego continuó. Si algo bueno floreció aquí, no fue por milagros, fue porque elegimos cuidarnos unos a otros, incluso cuando el mundo decía que éramos demasiado diferentes. Miró alrededor, buscando rostros conocidos. No permitan que la paz se convierta en costumbre. Sigan preguntando dónde duele. Sigan escuchando, incluso cuando ya no haya nadie como yo cerca. Cuando terminó, no hubo aplausos. Solo un silencio lleno de respeto, porque a veces las palabras correctas no necesitan eco, solo necesitan ser entregadas. Esa noche, Ayelén se acostó al lado de su madre, como cuando era pequeña. «Vas a dormir un poco más mañana, ¿verdad?», preguntó con ojos dulces. Elena acarició su cabello. «Quizás duerma todo el día, pero estaré aquí, en todo». Señaló el techo de la casa, hecho de madera clara. Ahí hay nudos de árbol que yo misma lijé, y la cortina de la cocina la cosí yo, y los frijoles que comerás mañana, los planté yo. La niña guardó silencio, luego susurró: «Entonces, señora, vas a durar para siempre». Y fue allí, en ese nido de mantas simples, en medio del calor de un cuerpo pequeño que confiaba en el mundo, que Elena se durmió. La respiración se fue haciendo más lenta, más calma, como quien sabe que todo lo que debía hacerse ya se hizo, y que, a veces, la cura más profunda es poder partir en paz. A la mañana siguiente, Ana encontró a Elena aún acostada, con los ojos cerrados y una leve sonrisa en los labios. Ya no respiraba, pero parecía tranquila, como si solo estuviera descansando después de un largo camino.
Él no lloró de inmediato. Se sentó junto a la cama, sostuvo su mano ya fría y se quedó allí horas, en silencio. Cuando el sol empezó a atravesar la ventana, llamó a Ayelén, que entró despacio, comprendiendo todo con la mirada. La niña subió a la cama, apoyó la cabeza en el pecho de su madre y se quedó allí, escuchando el silencio donde antes escuchaba el corazón. Lila llegó poco. Después, trayendo una manta bordada por Elena años antes, juntos cubrieron el cuerpo con delicadeza, con el cuidado que solo quienes aman saben tener. No hubo desesperación, hubo reverencia, porque Elena no había partido como ausencia, se había vuelto presencia esparcida. Durante todo el día, la aldea se detuvo. Nadie cosechó, nadie enseñó, nadie atendió. Las fogatas permanecieron encendidas y los niños se sentaron en ronda para escuchar historias de la vida de Elena, contadas por quienes la conocieron de cerca. Cada persona contribuyó con un recuerdo, un gesto, una frase que había escuchado de ella. El exoficial contó cómo ella curó su brazo y le enseñó a pedir perdón. La joven comanche recordó el día en que Elena le cantó mientras le sacaba un diente. Y el viejo pastor recitó los versículos que ella decía amar, especialmente uno: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La fogata ardió hasta tarde. No fue un velorio, fue una cosecha, porque donde Elena pasó, nada quedó estéril. Al día siguiente, enterraron su cuerpo al pie del roble en la colina, en el mismo lugar donde solía sentarse a observar el valle. La lápida era simple, una piedra ancha con el símbolo de los dos círculos entrelazados tallado en el centro. Ninguna fecha, ningún título, solo una frase escrita en 3 lenguas. Ella eligió cuidar. Alrededor de la tumba, flores silvestres fueron creciendo con el tiempo, sin que nadie las plantara. Era como si la tierra respondiera. Ayelén comenzó a visitar el lugar todas las mañanas, a veces llevando un dibujo, otras simplemente sentándose en silencio. Nunca pidió explicaciones. Aprendió con su madre que hay cosas que no necesitan ser entendidas para ser sagradas. A Ana, por su parte, empezó a enseñar en la escuela, y todos decían que su voz se había vuelto más serena, como si ahora llevara no solo sus palabras, sino también las de ella. Los años siguieron su curso, como el río que bordea piedras sin detenerse nunca. Ayelén creció y asumió el puesto de curadora con naturalidad. Sus manos no se calentaban como las de su madre, pero su escucha era tan profunda que, a su lado, los enfermos parecían respirar mejor. Llevaba el collar de piedra negra de Ana y usaba el crucifijo de Elena sujeto a la cintura, como un recordatorio de que no necesitaba elegir entre fe y origen, podía ser entera. La casa entre cielos ganó nuevas alas, una pequeña biblioteca y un huerto plantado por los niños. La aldea se volvió referencia en todo el territorio. Médicos, enfermeras, parteras y hasta líderes políticos comenzaron a visitar el lugar para entender cómo la paz había florecido allí sin armas. Y la respuesta siempre era la misma. Fue un gesto, una mujer arrodillada, con las manos abiertas. Ana envejeció en paz. Seguía caminando por los senderos, contando historias a los jóvenes, enseñando que la guerra, cuando no se cura, se convierte en un silencio enfermo dentro de las generaciones. En las noches, de luna llena, se sentaba al pie del roble y conversaba con Elena como si ella aún estuviera ahí. Quizás estaba, porque había momentos en que el viento cambiaba de dirección de repente, o cuando una flor brotaba donde antes solo había piedra. En esas horas, quienes conocían a Elena sabían, su memoria aún respiraba entre ellos, no como fantasma, sino como semilla. Itzel partió poco después de Ana, en silencio, dejando un cuaderno de oraciones y plantas medicinales en las manos de Lila. El ciclo
Continuaba, no como repetición, sino como continuidad viva. Una vez al año, a comienzos de primavera, el pueblo del valle se reunía para celebrar el día de la primera cura. No era una fecha oficial, no había banderas ni discursos políticos, solo una ronda alrededor de la fogata, donde cada uno contaba el momento en que fue curado por Helena, física o emocionalmente. Algunos hablaban de heridas en el cuerpo, otros de heridas antiguas que solo sanaron después de un abrazo o un silencio compartido. Ayelén siempre era la última en hablar, y cuando todos esperaban que repitiera la historia de su madre, sorprendía. Hablaba de un futuro, de un mundo donde las niñas ya no necesitaran esconder sus dones, donde nadie fuera juzgado por extender la mano al enemigo. Y al final siempre decía lo mismo. Mi madre no fue un milagro, fue una elección, y eso es mucho más poderoso. Dicen que, cuando el viento cruza el valle de Helena al atardecer, lleva un perfume leve de hojas quemadas y tierra húmeda, y junto con él susurra una historia, la historia de una mujer que, sin uniforme ni altar, desobedeció para amar, tocó para escuchar y curó para unir. Algunos aún la llaman leyenda, otros milagro, pero los que vivieron allí saben la verdad. Todo comenzó con una enfermera común, en un sótano oscuro, arrodillada al lado de un hombre herido, eligiendo cuidar donde el mundo elegía castigar. Y por eso, aunque algún día su nombre se borre de los libros, el gesto permanecerá, vivo en Minsintusen. Cada mano extendida, en cada voz que pregunta con honestidad, ¿dónde duele? Porque al final, eso es lo que transforma una vida común en leyenda, el coraje de curar donde otros pasaron en silencio.